Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Y estamos ya de lleno conversando con el doctor Pablo Lavado, quien es en este momento neurólogo de Clínica Alemana de Santiago, profesor de neurología de la Universidad del Desarrollo y además presidente de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas, ACV, a quien hoy le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Lavado? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carolina, y feliz de estar aquí colaborando y ayudando en este esfuerzo. Claro, bueno, tenemos que contarle a nuestros auditores porque esas cosas les encanta saber, los que fuimos compañeros de curso cuando entramos ahí a Medicina de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tantos años de ese tiempo. No queremos saber cuántos años. No, a mucha honra. A mí me parece que nosotros hoy vamos a conversar justamente de una de las enfermedades que se pueden prevenir en las personas que ya entramos a esta categorización de persona mayor. Yo por lo menos, que es de más de 60 años, hoy día vamos a conversar de accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular. Estimado Pablo, hoy día estás tú acá invitado para que nos cuentes qué tiene de importante el reconocer un ataque cerebrovascular hoy y cuáles son sus síntomas. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero que quiero decir es que los accidentes o ataques cerebrovasculares son una enfermedad muy frecuente. Es la segunda causa de muerte en Chile y la segunda causa de muerte y discapacidad. Como 40.000 chilenos al año tienen un ataque cerebrovascular. Y entonces es relevante saber cuáles son los síntomas que nos hacen sospechar, porque tienen tratamiento si uno actúa rápido. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales? Son brusca pérdida de una función neurológica, que puede ser brusca o súbita debilidad de la cara, o brusca o súbita dificultad para hablar o expresar el lenguaje, o mover un brazo, o mover la pierna, o todo un lado del cuerpo. O también brusca o súbita dificultad para ver, ya sea hacia un lado u otro del campo visual. ¿Y esto que permanezca en el tiempo o pudiera ser que se va recuperando y vuelve a ocurrir unos minutos después en forma intermitente? Lo más frecuente es que permanezca en el tiempo, eso es lo más frecuente. Hay algunos casos donde aparece este síntoma y desaparece después de algunos minutos, pero eso es como un aviso, es como una angina de pecho, que puede ser un aviso de un infarto al corazón. Un síntoma de este tipo que aparece y después desaparece es un aviso de que puede venir otro y quedarse, y por lo tanto hay que consultar igual. Perfecto. Ahora, la rapidez en el reconocimiento de estos síntomas, ¿por qué es tan crucial? ¿Por qué importa reconocerlos e ir rápidamente al lugar correcto donde nos puedan hacer el diagnóstico y terapia? Es muy importante eso porque el tiempo es cerebro, porque esto se produce cuando se tapa una arteria, se ocluye por un trombo o un coágulo, entonces no llega sangre, o se rompe la arteria. Y entonces tenemos tratamientos que van a ser eficaces en la medida que uno los haga a tiempo. ¿Cuáles son esos tiempos? Tenemos más o menos entre 4,5 y 6 horas desde que inician los síntomas para poder actuar. Podemos extender esa ventana, llamamos, en algunas circunstancias especiales, pero eso es más o menos el tiempo que tenemos. Y por lo tanto ustedes imaginan que si uno está en su casa, tiene un síntoma, entre que llama a la ambulancia o se va en auto y llega a una urgencia y le hacen el escáner o ve el neurólogo y se toma las imágenes, pasa tiempo. Entonces hay que consultar lo antes posible, porque hay una hora de oro donde podemos recuperar neuronas, abrir estos coágulos, sacarlos con medicamentos endovenosos o sacarlos por dentro y entonces evitar daño neurológico. Claro, aquí, bueno, acá en Devox Radio, en nuestro programa Salud para Todos, tenemos auditores que son de todas las profesiones, las edades, y vamos a simplificar, ¿cierto?, este concepto de que el flujo sanguíneo en el cerebro es una especie de cañería
que puede taparse, tal como dijo el doctor Lavados, con un trombo, con un coágulo por dentro, o bien la arteria puede romperse, pero en ambos casos no llega el flujo sanguíneo y el oxígeno que es el insumo básico para el cerebro, y eso va a determinar, ¿cierto?, la sintomatología, pero también las secuelas. Ahora, ambas circunstancias son completamente distintas en su tratamiento. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico correcto. ¿Y cómo? Después de que tenemos estos síntomas, vamos a un centro asistencial, pero pudiera ser un centro asistencial que no tiene un escáner o que bien tiene el escáner, pero no tiene las posibilidades de hacer el tratamiento. Tú dijiste la hora de oro, pero ¿qué pasa si pasamos esa hora de oro? Varias preguntas muy importantes lo que acabas de decir, Carolina. Una de ellas es que ir a un centro que tenga escáner y que tenga urgencia, que pueda resolver el problema. ¿Por qué el escáner? Porque tal como dijimos, los accidentes vasculares son de dos tipos. O se tapa la el 80% de los casos, o se rompe la arteria, que podemos en el caso que la arteria se tape, podemos destaparla. De pacientes con enfermedad cerebrovascular. Vamos a ir, doctor Lavados, vamos a ir a una breve pausa por la conexión a internet. ¿Cuándo hay potencial? Y estamos aquí conversando con el doctor Lavados, que si bien la sintomatología clínica del accidente cerebrovascular, la pérdida brusca del control del párpado, del labio, del habla, del lenguaje o de la fuerza o la sensibilidad de un lado del cuerpo, pueden ser similares, hay dos formas distintas de perder esa irrigación al cerebro, que es un trombo que ocluya el flujo o una hemorragia que rompa la arteria. Doctor, entonces ya sabemos la importancia de consultar en un lugar que cuente con imágenes adecuadas. Ahora, ¿cuál es la conducta en cada uno de esas circunstancias? Si es que se cierra por un trombo o si es que se ha roto la arteria por una hemorragia. Bueno, si se cierra por un trombo la arteria, la cañería se tapa, digamos, entonces claro, lo que nosotros podemos hacer es disolver ese trombo a través de medicamentos que se llaman trombolíticos. Y para eso tenemos un tiempo, y por eso es importante acudir a tiempo. Lo podemos hacer cuando han pasado algunas horas solamente, 4,5, 6 y a veces un poquito más, pero nada más que eso. Y también si es un trombo muy grande y en algunos centros se puede sacar este coágulo por dentro a través de un procedimiento que se llama trombectomía. Y en ambos casos entonces se tira, se aspira por dentro. Y
Y entonces son procedimientos muy eficaces que logran restituir el flujo, vuelve a fluir la sangre, el oxígeno, la glucosa al cerebro y entonces no se daña o se daña muy poco. Y eso es importante porque en Chile hay centros, muchos centros que lo pueden hacer, públicos y privados, y entonces hay que acudir a tiempo, reconocer estos síntomas para poder disminuir esa alteración del flujo con estos procedimientos. Lo otro, cuando se rompe la arteria, es como una cañería abierta en un derrame, entonces hay que acudir rápido porque podemos bajar la presión para que no siga fluyendo, podemos mejorar la coagulación para que la sangre coagule mejor y entonces podemos hacer varias cosas y a veces incluso se puede operar para sacar ese coágulo, ese trombo que está dentro del cerebro. Entonces, por eso es relevante el tiempo en que acudimos. Y claro, y la precisión diagnóstica y poder contar con esos recursos para hacer estas intervenciones tan importantes, porque uno podría decir, bueno, pero no teníamos escáner hace, no sé, 30 años, 40 años atrás, ¿y qué hacían las personas? Bueno, morían de esta enfermedad o quedaban gravemente secueladas. Y en este caso, claro, tenemos que hablar un poquito entonces de qué secuelas puede dejar si la persona sobrevive al evento agudo, que puede morir, ¿cierto? Es la segunda causa de muerte, dijo el doctor Lavao en Chile. Pero ¿qué pasa? ¿Qué secuelas puede dejar a largo plazo? Bueno, hay que pensar lo siguiente, más o menos de todos los accidentes cerebrovasculares, el 20% muere y el 50% queda sin secuelas o el 48%, y el resto, el 30 y tanto, queda con algún tipo de secuela o discapacidad, que van desde muy grave, estar en cama, no poder valerse por sí mismo, a leve, tener una leve dificultad en la mano o en el habla o el caminar. Entonces, se pueden rehabilitar todas esas secuelas y la rehabilitación es muy eficaz. Hay que partir precozmente la rehabilitación. El fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional, el psicólogo tienen que estar rápidamente trabajando con los pacientes que se han tratado o no, dependiendo de cuándo llegaron, y que habitualmente desde el hospital, desde las UTACs, las unidades de tratamiento de ataque cerebrovascular, unidades especializadas en manejo de estos pacientes, empiezan a rehabilitarlo y después hay que seguir en forma ambulatoria. Porque el objetivo obviamente es volver a una vida libre de discapacidad o autovalente, digamos que haya una pequeña discapacidad. Claro, y aquí hemos hablado de que esto afecta a personas de cualquier edad, ¿no es cierto? Independiente de su género, su profesión. ¿No hay una discriminación al respecto? No hay una discriminación, si bien es una enfermedad que es más frecuente a mayor edad, se asocia con la edad es muy relevante. En Chile, por ejemplo, un 15% de los pacientes en un estudio poblacional eran menores de 45 años. Y hoy día vemos cada vez en el mundo y también en Chile que personas más jóvenes tienen accidente vascular y eso tiene que ver con la prevalencia de los factores de riesgo. Y es un poquito más riesgo en los hombres de tener accidente cerebrovascular, pero las mujeres tienen accidentes cerebrovasculares un poquito más graves. Así que ahí se compensa bastante bien la carga de enfermedad en la población. Comentemos cuáles son esos factores de riesgo, porque en este programa nosotros hemos insistido muchísimo que el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, el colesterol alto, son elementos de mucho riesgo y como que no los vemos, como que han sido normalizados para nosotros. No es un tema de la corporalidad, sino que de la inflamación que uno tiene. Comentemos de los factores de riesgo y cuán importante es su control. Absolutamente. Mira, los factores de riesgo son fundamentalmente vasculares, metabólicos, de nuestros estilos de vida y algunos ambientales. El fundamental, el número uno es la hipertensión. La presión alta es el factor de riesgo que más daña las arterias del cerebro y probablemente el órgano más dañado por la hipertensión es el cerebro. Por lejos, la carga como factor de riesgo poblacional,
la hipertensión le gana por el doble a todo, como el 50% de todos los accidentes cerebrovasculares se asocian a hipertensión. ¿Qué es hipertensión? Hipertensión es tener la presión alta. Y tener, ¿cuán alta? Claro, ¿cuán alta? Porque hemos normalizado que una persona ande circulando con... Voy a hacer más de 12,8, para decir 120-80. A cualquier edad, tener más de eso ya es hipertensión. Puede ser leve, moderada, severa, pero ya se considera presión alta, elevada. Y como cualquier factor de riesgo, uno primero tiene que saber si lo tiene o no lo tiene. Así que hay que tomarse la presión cuando uno va al doctor o comprarse una maquinita, ver si tiene la presión alta varias veces repetidas. Y si alguna vez la tiene alta, hay que saber si ese es un diagnóstico de hipertensión y entonces hacer aquellas intervenciones que disminuyen la presión. Y voy a hablar de ellas. Y si uno es hipertenso, tiene que mantener la presión baja. No basta con saber que es hipertenso y, por ejemplo, tomarse un remedio. Uno tiene que estar seguro que la presión, el remedio, la dosis y el tipo de remedio mantiene la presión baja. Entonces aquí hay varias derivadas, digamos, de esto. Uno, saber que la hipertensión es el factor de riesgo más importante. Segundo, saber si uno es o no hipertenso. Tercero, si soy hipertenso, ¿estoy haciendo lo suficiente para mantener mi presión baja todo el tiempo? Y así entonces hay que ir construyendo este cuidado respecto a la presión. ¿Cuáles son las medidas más eficaces para mantener la presión baja? Uno, la dieta. La dieta tiene que ser una dieta baja en sal. En Chile comemos una enorme cantidad de sal, como 10 o 12 gramos por día, debiera ser 3 a 4 o no más. Y se sabe que si uno baja el consumo de sal, que viene fundamentalmente en las comidas preparadas, baja la presión. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio baja la presión arterial. Entonces tenemos dieta y tenemos ejercicio. Y por último, hay medicamentos muy eficaces para mantener la presión baja. E insisto, no basta con tomarse los remedios, hay que medirla y estar seguro, igual que el peso. Si uno quiere mantener el peso, tiene que pesarse. Hay que subir o la glicemia. O la glicemia, esto es lo mismo, pero como no da síntomas, uno puede tener la presión alta y no tener ningún síntoma, nos olvidamos de ella. Ese es el primer factor de riesgo y me detuve porque es lejos el más importante. Otros factores de riesgo muy relevantes son las dietas poco saludables, ¿no es cierto? Las dietas más mediterráneas, con más verduras, frutas, con frutos secos, con granos integrales, con carnes blancas, con aceite de oliva, con palta. Son dietas sanas, menos inflamatorias, como tú dijiste. Las dietas que tienen mucha carne, que tienen mucha grasa animal, con mucha pastelería, que tienen tomar bebida todos los días, bebidas gaseosas, esas son dietas inflamatorias y que aumentan el riesgo de enfermedad cerebrovascular. Pablo, detengámonos aquí un segundo, solo porque esto, lo que tú acabas de decir, es tan relevante porque nosotros somos un poco lo que vemos en las noticias, lo que vemos en la publicidad, y la publicidad nos ha puesto en el cerebro que el premio del fin de semana o el premio para los niños tiene que ser comidas con grasa, fritura, más hidratos de carbono, lípidos, grasa, que sal y azúcar de lo que necesitamos. Así es que te agradezco porque ese mensaje también ha sido objeto de este programa, también de ponerlo en atención. Tú, y ahora te doy de nuevo la palabra porque quería enfatizar eso. Primero, control de la presión arterial real. O sea, no solo basta con ir al doctor, tomarse los remedios, sino que ver si te hace efecto y tu meta es 12,8. Segundo, no comer lesera, o sea, comer comida casera, dieta saludable. Tercero, no fumar. Ejercicio, voy a mencionar varios. Ejercicio. El ejercicio disminuye el riesgo de ataque cerebrovascular y un ejercicio que mezcle lo aeróbico y las pesas a cualquier edad. 3 veces a la semana, 1 hora, 1 hora y media, por lo menos. Mantener el colesterol bajo. De nuevo, hay que medirse el colesterol, sobre todo el colesterol malo, el LDL. Ese es el colesterol que se asocia directamente con tener más o menos riesgo de ataque cerebrovascular y hay que mantenerlo bajo, con dieta y medicamentos. Mantener la glucosa baja, la glicemia. Hay mucha diabetes, mucha resistencia a la insulina, mucha intolerancia a la glucosa y hay que estar seguro de que uno no lo tiene y si lo tiene, hacer la dieta, el ejercicio y comer
y los medicamentos que hay que mantenerlo, que lo mantienen bajo. Perfecto, estamos aquí conversando. Doctor Lavados, deme un segundo porque se nos ha pasado volando este bloque de conversación y todavía nos queda mucho carrete, pero en este momento vamos a ir a la segunda pausa musical y volvemos de inmediato. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.